es un gusto poder estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. En esta ocasión quiero invitarles a buscar en sus Biblias el pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del verso 30 al verso 44. En este pasaje, el Señor Jesús tiene una experiencia con sus discípulos. Es una experiencia muy interesante porque ellos habían regresado y estaban cansados de estar enseñando y de estar haciendo milagros. Cuando ellos vuelven, el Señor Jesús, que los mira cansados, les dice que se vayan a un lugar aparte para que puedan descansar. Pero algunas personas se fueron detrás de ellos, los siguieron, y cuando llegan allá a donde están ellos, el Señor Jesucristo los mira y dice la palabra que los mira como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles. El tema de hoy es en perspectiva. Cuando hablamos de perspectiva, quiero dar a entender una manera de ver las cosas. Y como hemos venido diciendo, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y a veces son tan distantes. La manera de ver las cosas que nosotros tenemos, tan diferente de la forma en que Dios ve las cosas. A pesar de que Dios a través de su palabra se nos ha revelado y nos ha dado a conocer cómo debemos ver las cosas, cómo debemos entender las cosas, por lo menos los que le hemos conocido. Y es que nosotros, nuestra naturaleza pecadora, es una naturaleza egoísta, siempre ensimismada en uno mismo, como lo expresó Martín Lutero en la definición de pecado. El pecado es estar ensimismado en uno mismo, es ser egoísta. De hecho, eso es lo contrario al amor. Y Dios no quiere que nosotros seamos egoístas, sino quiere que aprendamos a amar como Él nos ha enseñado. Así que tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas. Tenemos que aprender a ver el mundo, la vida, las circunstancias, los problemas, como Dios los ve, y no como nosotros naturalmente a veces queremos ver las cosas. Cuando se trata de problemas, cuando se trata de conflictos, generalmente vamos a mirar la situación en razón de nosotros mismos, posicionados solamente en nuestra necesidad, en lo que yo quiero, en lo que a mí me hace falta, en lo que a mí me pasa, en lo que a mí me sucede. Y muy pocas veces vamos a tener esa iniciativa de ver las cosas desde la perspectiva del amor, como lo hace nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos aprendiendo precisamente, somos discípulos de Jesús, porque estamos aprendiendo. Así estaba sucediendo con los discípulos del Señor. Ellos estaban aprendiendo de su Maestro. Y es en esos momentos, cuando estamos necesitados, cuando estamos cansados, que Dios nos invita a poder mirar hacia afuera, mirar hacia la necesidad de los demás. En una ocasión, el Señor Jesucristo estaba con una mujer, era la mujer samaritana, así se le conoce porque era de Samaria y no hay un nombre para ella. Cuando los discípulos regresaron de traer alimento para comer, porque ya estaban cansados, estaban hambrientos, y ellos fueron a Samaria a traer de comer, y Jesús, cuando regresan, estaba con la mujer samaritana. Jesús, que también estaba necesitado y hambriento, estaba absorto en su pensamiento y en su quehacer acerca de la proclamación de la palabra.
Y los discípulos, dice el texto, que le rogaban diciendo, Maestro, come. Y él dijo estas palabras, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. También lo hizo en el desierto, cuando el diablo le tentó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan y come. Él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Él tenía sus prioridades bien definidas y su perspectiva siempre estaba enfocada en mirar la voluntad de Dios antes que la necesidad propia. Y nos enseñó a nosotros que tenemos que aprender a vivir de esa manera. Hoy estamos en crisis, hoy estamos en necesidad. Hoy estamos en medio de tantas preocupaciones, de tanto estrés, de tantas situaciones difíciles, que quisiéramos mirar a nuestra propia necesidad, encerrarnos y pensar solo en nosotros mismos, olvidarnos de los demás. Pero Dios no quiere que nosotros seamos así, que veamos la realidad así. Los problemas, las circunstancias, las necesidades en las cuales nos encontramos inmersos son oportunidades para glorificar y honrar a Dios. Así lo veía el Señor. Él estaba cansado también, él estaba necesitado también, pero él no estaba enfocado en sí mismo, él estaba enfocado en su misión, en su propósito para el cual él había venido a este mundo. Él estaba enfocado en la necesidad de los demás. Por eso él podía ver la necesidad de los demás como algo prioritario, como algo urgente, como una necesidad inevitable en su vida. ¿Qué es lo más importante para nosotros hoy? ¿Salvaguardarnos nosotros mismos? ¿Que nuestras necesidades sean satisfechas? ¿Que podamos ser solamente sobrevivientes a esta realidad en la que nos encontramos? ¿O nuestra prioridad es que Dios sea glorificado? Que sin importar el cansancio, como lo tenían los discípulos, que sin importar las circunstancias en las cuales podamos encontrarnos, nuestra prioridad sea hacer la obra del Señor, la voluntad de Dios. No podemos llamarnos cristianos si miramos el dolor ajeno, si miramos la necesidad de los demás y simplemente nos escondemos. Simplemente nos hacemos indiferentes ante tales necesidades. Cuando ya era tarde, el Señor Jesucristo estaba enseñando y los discípulos dijeron al Señor, Señor, despídelos. Despídelos para que vayan a las aldeas y compren qué comer, porque ya es tarde. Ellos estaban en un lugar desierto. Y Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Ellos entonces con asombro le dijeron, pero ¿de dónde vamos a sacar pan para darle de comer a tanta gente? La necesidad era muy grande. Y cuando la necesidad es muy grande es fácil justificarse y decir, quisiera, pero no podemos. Es típico en nuestro mundo, en nuestra sociedad, poder justificarnos de no ayudar porque la necesidad es grande. Decimos, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Muchos podrán expresarlo el día de hoy de esa manera. Es que, ¿qué podemos hacer? Y es cierto, hay muchas cosas que no podemos hacer, pero hay algunas cosas que sí podemos hacer. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Él les dijo, ¿cuántos panes tienen o cuánto tienen? ¿Con qué cuentan? ¿Qué es lo que ustedes tienen para dar?
Dios nunca nos va a pedir a nosotros que demos lo que no tenemos, ni que hagamos lo que no podemos hacer. Él siempre nos va a pedir que demos lo que tenemos y que hagamos lo que podamos. Entonces pregúntate, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que tú estás poniendo ante tanta necesidad, ante tanta crisis que tenemos el día de hoy? Porque si no estás poniendo nada y no estás haciendo absolutamente nada, entonces hay una incógnita en tu vida. ¿Realmente eres cristiano o eres un religioso? ¿Realmente eres un hijo de Dios? ¿Eres un discípulo de Jesús? Porque a los discípulos de Jesús el Señor les enseñó que tenían que actuar en medio de las necesidades, como lo dijo Santiago. ¿Quieres saber, oh hombre, que tu fe sin obras está muerta? Muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. No es que la salvación sea por obras, pero la verdadera fe produce obras, acciones. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué estamos haciendo? Y de nuevo, me van a responder, es que, ¿qué puedo hacer? Bueno, esa pregunta la tenemos que responder cada uno de nosotros. ¿Qué podemos hacer? Porque aunque sea muy poco, ¿qué eran esos pocos peces y esos pocos panes para tanta gente? Más de 5,000 personas, 5 panes. ¿Qué era tanta gente? Pero Dios toma lo poco y lo multiplica. Y es aquí donde nuestra perspectiva tiene que cambiar. Cuando nosotros obramos y actuamos en el Señor, confiados en Él, siguiendo su voluntad, siguiendo lo que Él nos ha enseñado, tenemos que hacerlo con expectativa de lo que Dios va a hacer. Que aunque parezca poco lo que hacemos, Dios lo ha de multiplicar y ha de hacerlo prosperar. Pero tenemos que confiar que Dios lo va a hacer. Así que nosotros actuamos y obramos con expectación. Cuando le trajeron al Señor estos peces y estos panes, el Señor mandó a recostar por grupos de 100, de 50 a las personas. Luego, después de haber bendecido los panes y los peces, inmediatamente el Señor mandó a recostar a aquellos hombres en bloques de 100 y de 50. Y esto nos habla de una organización, esto nos habla de mayordomía. Tenemos que aprender de parte de Dios que aún en lo poco podemos administrar confiando en la provisión de Dios, confiando en que Dios ha de multiplicar lo poco. Cuando somos fieles en lo poco, Dios nos pone en lo mucho. Este es un principio muy importante, porque hay quienes pueden pensar que por tener poco no pueden hacer nada. Dios bendice al que hace en lo poco o con lo poco. Pero el que tiene mucho y no hace nada, por el contrario, dice la Escritura, de lo que tiene se le quitará. Si tenemos algo, es porque Dios nos lo ha dado como un medio, como un instrumento. Las cosas materiales pueden ser o un instrumento o un ídolo en nuestra vida. Así que tú decides cómo ver las cosas materiales. Las puedes ver como un instrumento para el servicio y la gloria de Dios, o las puedes ver como un ídolo, algo a qué aferrarte. Como aquel hombre que llenó sus graneros de trigo y se dijo a sí mismo: alma, come, bebe, gózate, sáciate, porque muchos bienes tienes guardados para muchos años. Y una voz del cielo lo reprendió diciendo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que has provisto, ¿de quién será?
¿Cuántos de los que me están escuchando tienen mucho guardado para muchos años, pero si el Señor viniera esta noche, ¿de qué le servirá? ¿De qué le servirá al hombre que granjeare a todo el mundo, que se gane todo el mundo toda la vida y perdiere su alma? Así que no es tiempo de pasar de largo. No es tiempo de escondernos, porque nosotros somos la luz del mundo y una luz no se puede esconder, sino al contrario. Tiene que ser puesta a la vista de todos. Y Dios nos ha llamado a salir a la luz, a proclamar su evangelio en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, en tiempos de necesidad. Nosotros tenemos que dar ejemplo y dar testimonio de que tenemos fe y confianza en Dios. Y lo tenemos que hacer a través de nuestras acciones. Es fácil que una persona el día de hoy pueda decir: no voy a ofrendar porque no hay actividad en los templos. Nunca has ofrendado para el templo, has ofrendado para el Señor y el Señor está presente. Tu fidelidad no está basada en un edificio, está basada en tu fe en Jesucristo. Y el Señor no está ausente en nuestras vidas. Y su provisión no ha faltado ni faltará. Tenemos un Dios fiel que aun en medio de la escasez y en medio de la necesidad sabe multiplicar las cosas. Pero tienes que erradicar, o tenemos que erradicar de nuestra vida todo egoísmo y comenzar a pensar como Dios piensa, a comenzar a ver las cosas como Él las ve, con compasión, con empatía. Tenemos que ponernos en los zapatos de los demás, ver la necesidad de los demás por las cosas que están pasando y comenzar a actuar en razón de eso. Es cierto que hay cansancio, pero cuando más cansados estamos, cuando más necesitados estamos, es cuando más debemos actuar y cuando más debemos obrar. Si tú estás enfermo, ora por otro enfermo. Si tú estás necesitado, ora por los que tienen necesidad. Si tú tienes dos cosas, da una al que no tiene nada. No te guardes lo que tienes, porque se va a enmohecer. Toma lo que tienes y úsalo para la gloria de Dios, y Dios lo va a bendecir. Quiera el Señor que podamos tener la misma perspectiva de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa forma, de esa manera, Dios será honrado, Dios será glorificado en estos tiempos de pandemia. Porque lo que está sucediendo no es casualidad. Creemos en un Dios soberano, en un Dios que tiene control de todas las cosas. Así que no existe la casualidad. Quizás no lo entendamos, pero si Él lo ha permitido y si Él lo está permitiendo, es porque Él espera que nosotros actuemos, como le pasó a los discípulos. Claro que querían descansar, claro que no tenían nada, pero el Señor quería enseñarles en medio de su necesidad, de su situación, enseñarles a ver la vida, el mundo, los problemas y todas las cosas como Él las ve, como una oportunidad para honrar, para servir, para glorificar el nombre de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y les guarde.